¿cómo logras que las personas en las empresas experimenten acciones que puedan conectar mejor con su empresa? Creo que esa fue una de las primeras estrategias que hicimos en comunicación interna, dar a conocer a cuántas familias beneficiaba nuestra empresa. La marca, con un propósito, pues empieza a conectar, empieza a entrar en este corazón de los colaboradores. Esto lo llevamos de 100 personas que tuvieron el primer diplomado a hoy más de 1,200 que se registraron en la última edición. Bienvenidos a Marcas que Laten, el podcast. Aquí exploramos a fondo el branding interno en las organizaciones, junto a expertos y líderes que están cambiando las reglas del juego. Prepárate para hacer que tu marca resuene en el corazón de las personas. Despertando el corazón de las empresas. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Marcas que Laten, despertando el corazón de las empresas. En esta ocasión iniciamos nuestra temporada con una invitada muy especial. Ella es directora de comunicación del Consejo de la Comunicación, Celeste Bernal. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jordi. Pues para mí es un placer estar con ustedes, como siempre, nuestros grandes amigos de común. Gracias, él, por acompañarnos. Y en esta ocasión queremos, y en esta temporada, estamos buscando justamente invitar a algunos especialistas, a algunos amigos, a cualquier persona justo que pueda brindarnos consejos muy prácticos sobre el branding interno. ¿Qué quiere decir? Que en todos estos episodios hablaremos mucho sobre esta estrategia que ayuda a las empresas a conectar de viva voz y a nivel profundo con sus colaboradores. Entonces, pues vamos a iniciar justamente platicando un poquito sobre todos estos proyectos, pero pues antes me gustaría justo que nos platicaras qué haces en el consejo. Creo que por ahí ya tienes bastantes años, bastantes meses. No recuerdo muy bien cuál fue nuestro proyecto en el que nos conocimos, porque con Celeste ya nos conocemos desde antes de que ella trabajara en el consejo. Entonces, platícanos un poquito de tu rol, Cel. Bueno, y es súper interesante cómo nos conocimos. Creo que tiene más de 10 años, serán 12 años, 13, más bien lo que tiene Comín, creo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, 13 años que nos hemos encontrado en el camino y ha sido súper agradable porque desde mi primer trabajo creo que me ayudaron muchísimo a desarrollar estrategias de impacto súper bueno para los colaboradores. Estaba en una empresa súper reconocida colombiana, entonces ahí empezamos con algunas acciones que eran, yo creo que uno de los inicios del branding interno, hacer el corazón de estas acciones que llevábamos, un himno que iba a llevar cada uno de las empresas, de las personas que integraban la empresa, y este caminito lo hemos ido recorriendo. Después, en ese momento cambio al consejo, donde pues uno de los primeros proyectos que creo que desarrollamos fue el tema de escuchar a la gente, la cultura que vivíamos al interior de nuestra organización, conocernos un poquito más, y a mí me sirvió increíblemente también para conocer justamente, y como bien dice este podcast, el corazón de donde yo me estaba integrando, que llevaba pues yo creo que un año cuando iniciamos el proyecto, y ya después en el camino se vino la opción de invitarles a ser parte del desarrollo de un movimiento social en el cual pues nos han acompañado durante 5 años, vamos por el 6º año trabajando la campaña de labor empresarial, que más allá de todo lo que buscamos es incidir en cada uno de los colaboradores para que conozca por qué es importante trabajar en una empresa, qué hay detrás de cada uno de los momentos que vivimos en la empresa. Sí, es cierto. Ahorita justo que comentabas, estaba recordando que uno de los primeros proyectos fue precisamente como consolidar esta cultura del consejo, o sea, como tal, como organización, y hicimos unos análisis, unas estrategias como para clarificar muy bien cuál era ese factor, cuál era ese beneficio, cuál era ese gran valor, ¿no? Que como organización tenían. Sí, es cierto. Ya no me acordaba justo que ese había sido en el consejo uno de los primeros que realizamos, ¿no? Y como bien dices, ya después vino esta estrategia de labor empresarial,
Y con Celeste hemos trabajado esta estrategia de labor empresarial en la versión de comunicación interna, es decir, en aquellos mensajes, en aquellas acciones que van orientadas hacia todas las empresas que implementan campañas de comunicación, ¿cierto, Cel? Justamente. Y bueno, la duda, llevo 10 años en el Consejo de la Comunicación, o sea, de conocernos, decíamos 13, y bueno, parte muy importante del corazón del Consejo es dar a conocer por qué existen las empresas, por qué son importantes, y aquí justo la estrategia de comunicación interna que hacemos desde la parte de labor empresarial es lo que hemos venido construyendo en el camino, que pues no es tarea sencilla, es algo muy importante, y más allá de hacerlo por cada una de las empresas, lo hacemos en todas las empresas, y ahora imagínense poder llevar este mensaje a cada una de, no solo el patronato, sino empresas aliadas, e incidir en más de 1,000 empresas con millones de colaboradores. Entonces, yo creo que el reto lo tienen ustedes y nos han acompañado todo este tiempo. Y creo que Cel ahorita mencionaba algo muy importante, que es este foco que tiene la estrategia de labor empresarial, ¿no? Labor empresarial es la forma en la que le llamamos a esta campaña que trabajamos con el Consejo, y a nosotros nos gusta mucho porque es una estrategia y una campaña muy bonita, pero también muy retadora, ¿no? Porque nace justo de una gran pregunta que nos hicimos desde hace mucho, que fue justo el qué pasa en México, qué pasa en la sociedad, o qué pasaría si no hubiera empresas, ¿no? ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo sería nuestra vida, tanto personal como profesional? O sea, ¿qué pasa si no hay empresas? Creo que era una pregunta de la que nacía mucho esta estrategia, ¿no, Cel? Y justamente algo que está durante la estrategia de este año, es decir, ¿qué hay detrás de cada momento? Oye, ahorita que lo preguntas, pues imagínate que no tuviéramos vasos, entonces se cae el agua, entonces no hay mesa y no hay quien grabe este podcast, pero tampoco está Jordi, tampoco está Ter, porque pues las empresas generan 8 de cada 10 empleos en el país. Entonces, si pues no existen, no sabría qué pudiéramos estar haciendo en este momento, porque pues detrás de cada uno de los momentos hay empresas, hay colaboradores, y son muy, muy importantes. Tanto el empresario que se le ocurre la idea de una empresa, que fue un emprendedor también y que con el tiempo logró desarrollar esa idea de negocio, esa visión, siendo líder. Después hay gente que trabaja por ese propósito y que arropa la cultura de la empresa o de la organización, y después pues hay muchas personas más detrás trabajando todos los días. O sea, somos el trinomio perfecto que les decimos: empresas, empresarios y colaboradores, que pues juntos hacemos que sucedan cosas, que tengamos una fiesta de cumpleaños, que tengamos una de fin de año, que podamos celebrar Navidad, porque pues para que tengamos un pavo o una pierna en el horno, pues hay mucha gente detrás de cada momento. Y yo creo que justo esto que dices de los momentos, creo que es algo que muchas veces como personas olvidamos, ¿no? O sea, ya constantemente estamos en un círculo, en un torbellino, etcétera, y nos olvidamos muchas veces de esos momentos, ¿no? O sea, como dices ahorita, el momento en el que tomé el vaso de agua, el momento en el que incluso, no sé, tomé nada más un bocadillo, ¿no? O sea, alguien lo hizo, alguien está detrás, alguien también tuvo un beneficio, ¿no? Por ese momento que tú estás disfrutando. Entonces, creo que es una gran estrategia, es una gran campaña, y también a nosotros junto con Cel nos gusta verlo como movimientos sociales, ¿no? Un movimiento social que en el Consejo también impacta pues a toda la organización, pero a México sobre todo. O sea, mucho de esta estrategia va enfocada a mover a México en este sentido, en que efectivamente todos podamos reconocer esa dupla, reconocer ese equilibrio entre el empresario, el colaborador, y que juntos pues hacen esa gran mancuerna, ¿no? Entonces creo que esto era muy importante para nosotros transmitírselos, porque es en donde se enmarca este podcast con Celeste el día de hoy, y toda la temporada que vamos a tener justo va enfocada a eso, a que lo que nos dimos cuenta en toda la ejecución, si no me dejarás mentir, Cel, es que
podamos justamente encontrar la manera en la que acerquemos el conocimiento a todos los especialistas en comunicación y que a partir de ese conocimiento ustedes puedan generar buenas estrategias, puedan cambiar paradigmas, puedan generar también nuevas acciones y que todo eso ayude a que efectivamente un colaborador pueda estar a gusto en su empresa, pero que también un empresario pueda hacer mucho más, ¿no? Entonces, en ese marco entra este podcast. Lo que queremos justo es que los invitados puedan hablarnos desde ese realismo puro, desde esa practicidad, desde esa parte mucho más real, ¿no? Porque creo que no sé si a todos les pase, pero a muchos de comunicación, marketing, recursos humanos, todo, siempre posiblemente y la mayor parte del tiempo nos quedamos como en el concepto, ¿no? Y cuando buscas cómo hacer o cómo implementar esta estrategia, pues sí te encuentras los pasos, ¿no? Pero te encuentras los pasos conceptuales, ¿no? Y ya cuando tú lo haces, pues es cuando ya te enfrentas a muchas situaciones que dices, es que esto no decía en tal libro, esto no decía en tal video, esto no decía en tal, ¿no? Y el objetivo justo de esta temporada es esa, que podamos justo conocer esta práctica, ¿no? Entonces, nos dio mucho gusto justo que Cel aceptara la invitación en ser la invitada de honor que arranca esta temporada, porque vamos a hablar justo de algunas prácticas en justo la estrategia de labor empresarial, ¿cierto, Cel? Súper. Yo estoy encantada de la vida porque creo que uno de los principales factores luego para no desarrollar como buenas estrategias es que no conocemos qué podemos hacer o qué ha funcionado, ¿no? También luego nos pasa mucho de, voy a imprimir esto, pero pues nada que ver, o sea, la gente ni lee, ¿no? O sea, tenemos 10 minutos, 5 minutos de lectura, pero en realidad nosotros les damos un periodo de 2 minutos para que vayan al sanitario, entonces ni siquiera tenemos ese tiempo para que puedan leer o puedan hacer algo como provechoso con la comunicación que les demos. Claro. Y justo a mí me gustaría arrancar esta serie de conversaciones platicando ahorita, ¿no? Decimos que nuestra temporada se llama Despertando el Corazón de las Empresas, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, Cel, ¿cómo crees que es una empresa sin corazón? O una empresa que a lo mejor su corazón está dormido. ¿Cómo te imaginas o qué prácticas tiene? Esto me hizo recordar como mis primeras veces en comunicación interna. Yo empecé trabajando en una automotriz como becaria. Entonces, ahí una de los primeros talleres que viví fue 3H, que es manos, corazón y cabeza. Entonces, ¿qué significaba esto? Todo el tema de comunicación que pudiéramos generar tenía que ir a través de nuestras manos, tocarlo con el corazón y pensarlo, ¿no? Y ahí con este taller invitamos a colaboradores, a la gente que estaba en piso, ahí en la planta, y lo que me pude dar cuenta es que cuando ellos ya se acercaban y conocían un poquito de qué iba el tema que íbamos a hablar, como que lo arropaban más. Cuando tú entiendes y valoras una acción, pues se vuelve tu corazón, ¿no? O sea, se vuelve como que me siento parte de. Y hablando desde la empresa, el corazón, pues somos todos las que la formamos. Es el líder que está ahí muy Claro. Puntual para llevar a cabo las acciones que se tienen que lograr. Está el colaborador, la colaboradora, que también nos ayuda a poder desarrollar pues cualquier tipo de bien, producto, servicio, lo que sea. Está el empresario que también tuvo la idea y que también es importante porque con ellos construimos el propósito de la organización. Entonces yo creo que cada una de las personas que conforman las empresas hacen el corazón. Claro, y que justo, ¿no? O sea, si hablamos justo de que una empresa no tiene el corazón, ahorita es algo muy importante, es esta guía, ¿no? Este propósito que ahorita mencionabas, ¿no? Y eso me lleva justo a preguntarte un poco respecto a eso. ¿Qué tanto has explorado en tu vida personal, en tu vida profesional, este tema del propósito? ¿Has llegado a encontrar uno? ¿Ya descubriste qué te guía en esta vida, en este tiempo que has llevado en el consejo? ¿Todavía no das con él? ¿Cómo estás ahí? Pues creo que este año fue un referente para mí.
encontré justo uno de mis propósitos en la vida y aquí también Jordi me acompañó porque estuve muy de cerquita con él trabajando un tema de marca personal. Entonces, ahí nos dieron algunas recomendaciones de cuál podría ser el propósito de Celeste. También desde el consejo trabajamos con algunos asesores para ver cuál era el propósito que puedes tener como director de área, cuáles son las acciones que tienes que llevar a cabo y no solamente ser tan sentimental, ¿no? No solo voy a ayudar a otros, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué lo voy a ayudar? Pues para hacer un mejor país, para incidir en las personas, porque así lo quiero, porque pues al ser parte de la voz de las empresas, yo también tengo que ser una persona que dé esa voz, ¿no? Entonces, pues bueno, mi propósito, creo, uno, es ayudar a las personas a encaminar y fortalecer la comunicación interna en el país. Creo que eso me ha maravillado con el paso del tiempo porque, digo, yo inicio hace como 14 años en el tema de comunicación interna, que para algunos puede parecer mucho, para otros puede parecer poco tiempo. Sin embargo, sí he visto transformaciones importantes y que a mí me han dado muchísima satisfacción por el tema de poder estar en el Consejo de la Comunicación y fortalecer las estrategias de cada una de las empresas. Y bueno, creo que esos son dos de mis propósitos. Y sobre todo creo que conociendo a Celeste, lo ha podido combinar muy bien en los puestos o en las funciones que ha desempeñado, ¿no? Porque al final justo hemos estado ayudándola, como bien lo decía hace ratito Celeste, en estas estrategias y hemos justo sido testigos, ¿no? De cómo con cada pasito que hemos ido dando juntos, precisamente vamos encaminando este tema. Ahorita ya mencionaba justo este enfoque de comunicación interna, ¿no? Para permearlo, para transmitirlo, para potencializarlo, ¿no? Y es en donde justo hemos coincidido mucho con Cel, porque nosotros traemos este enfoque de branding interno como este gran paraguas en donde la marca con un propósito pues empieza a conectar, empieza a entrar en este corazón de los colaboradores y empieza realmente justo a sentirse, ¿no? Y ahí es en donde justo entran muchas de estas estrategias de comunicación interna para lograrlo, ¿no? Y bajo este enfoque, Cel, yo te quisiera preguntar que nos ayudes a definir hacia la audiencia cómo definirías tú este branding interno, que a lo mejor justo pasando este ejemplo nos dieras en un ejemplo, ¿cómo definirías este branding interno que hoy en día pues ya no solo es la comunicación, ¿no? Ya no solo es el transmitir un mensaje o el tener una retroalimentación, sino ya es todo un esquema bastante complejo que a veces a nivel conceptual o palabras se vuelve difícil entenderlo o encontrar algo unificado, ¿no? Pero en ejemplos creo que es más fácil. Entonces, en ejemplos, ¿cuál podrías decirnos que es decir, pues este ejemplo es igual a branding interno desde tu experiencia, desde lo que conoces, te ha tocado vivir con las empresas? Pues creo que uno que ahorita está y que ha sido súper importante son los pequeños eventos. O sea, no solo llevar, como tú decías, Jordi, el tema de, pues sí, te pongo un póster, pues sí, hago un comunicado. Hacerlo vivencial, ya una experiencia de marca, de lo que hacemos todos los días. Voy a poner un ejemplo. Nos decían con una de las campañas que tiene el consejo de No Está Chido, oye, sí, está padrísima la campaña, nos gusta mucho, pero ¿y luego cómo voy a aprender? ¿Qué quieres de mí? Casi, ¿no? Los colaboradores. Pues se ideó hacer unas sesiones con especialistas en la materia y decirles, oigan, pues ¿saben qué onda? ¿Sabías que tu hijo no se le desarrolla el cerebro sino hasta los 21 años? Y si tomas alcohol y si bebe, pues no se le va a desarrollar. Entonces, ya con información la gente pues tiene otra toma de decisiones. Claro. Entonces, bueno, ese es uno de los temas muy importantes, como hacer estos pequeños eventos, acciones, donde quieras dar a conocer algún tema muy particular para que la gente lo pueda vivir y lo pueda sentir. Igual, si tú tienes una actividad que necesitas hacer, no sé, se me ocurre ahorita que algo de cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces,
tal vez un pequeño evento donde des a conocer los valores, pero que tenga que moverse la gente para que lo pueda interiorizar, porque también los tipos de aprendizaje son importantes para las personas, ¿no? Hay quienes tocando las cosas, hay quienes lo tienen que leer, hay quienes lo escuchan, entonces creo que eso es súper bueno. Otra, los líderes, o sea, esto de hacer una sesión con líderes, que ellos aprendan, que sepan por qué es importante comunicar un tema de salud, ¿no? O sea, ahorita se viene la temporada invernal, pues entonces tenemos que cuidar a los colaboradores. ¿De qué manera? Oye, pues abrígate, toma vitaminas, y tal vez ese mensaje lo pueden dar los líderes en sus pequeñas sesiones de 5 minutos, le va a tomar 2 minutos. O bien si tenemos un tema de cultura que queremos reforzar, que somos abiertos, que escuchamos, pues entonces tú como líder tienes que hacer esta actividad de escucha y permitirlo con tus colaboradores. Claro, y yo creo que al final acabas de dar como con una clave muy importante del branding interno, que es esta idea de vivenciarla, ¿no? Vivirlo. Y esa es un poco justo la diferencia con solo la comunicación interna, ¿no? Que también ha empezado a evolucionar hacia allá, hacia ese punto, pero que al final justo tenemos que dar ese gran paso, ¿no? A que las personas lo vivan, lo puedan disfrutar, puedan percibirlo, puedan accionarlo, ¿no? Y creo que para eso esta campaña de la que les hablamos el día de hoy también nos ayuda a visualizarlo mucho, ¿no? Porque yo me acuerdo justo que esta campaña que les platicamos hoy, que le denominamos Labor Empresarial, no nace hace 5 años, nace hace bastante tiempo, y que ustedes la recordarán como Pepe y Toño, ¿no? Y esta campaña, justo como Pepe y Toño, fue el origen de lo que hoy estamos trabajando. Entonces, y ahí es en donde vamos a poder ver ahorita en lo que nos cuenta Celeste, estas acciones que se han hecho, pero contrastando, ¿no? O sea, ¿qué hicimos durante mucho tiempo con Pepe y Toño? Y ahorita más adelante platicaremos de lo que se está haciendo actual, y ahí vamos a encontrar mucho esta diferencia, ¿no? Cómo antes nos enfocábamos mucho a comunicar e informar, y cómo hoy en esta nueva estrategia nos estamos enfocando a vivenciar, a que realmente suceda en acción algo, o ese mensaje se pueda vivir, ¿no? Entonces, para poderlo comprender, a mí me gustaría que Cel nos contara un poquito también sobre este primer antecedente de esta estrategia, ¿no? ¿Cómo nació Pepe y Toño? ¿Cómo fue? A lo mejor no te tocó del todo, o a lo mejor sí, no recuerdo muy bien en los tiempos, pero platícanos un poquito sobre esta campaña antecedente. Claro que sí. Pues Labor Empresarial inicia justamente con la campaña de Pepe y Toño. No me tocó, desafortunadamente, el lanzamiento. Ha de tener, yo creo que entre 15 y 17 años que se lanza la campaña. Pero cuando tú llegaste, ¿ya estaba? O sea, ¿todavía estaba? Cuando yo llegué, sí. De hecho, me tocó el primer año de Ana y Mari, Pepe y Toño, que fue también donde pues dimos a conocer todas las acciones que hacen las mujeres, los hombres claramente, casos de éxito, que en este momento, o sea, cuando pasaba esta parte de Pepe y Toño, algo que sucedió fue que se fue hacia el emprendedurismo. Claro. Y entonces empezamos, a mí me tocó una estrategia un poquito loca en comunicación interna, que era el intraemprendedor. O sea, cómo un colaborador puede ser un intraemprendedor y reforzar. Entonces, imagínate que desde ahí estamos como pensando qué acciones se podían llevar a cabo. Pasan los años, viene el Bienestar de Todos es nuestra empresa. El Bienestar de Todos es nuestra empresa. Pues, antes de que pases eso, sí. Justo en Pepe y Toño decíamos, ahorita nos platicabas que empezó como a migrarse a este mensaje del emprendedor, ¿no? De que nacieran emprendedores y de que hicieran sus propias organizaciones, ¿no? Y creo que ese fue un gran antecedente para lograr lo que ahorita nos va a platicar Celeste, ¿no? Pero en ese entonces ¿tú qué estrategias identificabas que hacían en ese momento, antes de que pasemos justo a la nueva versión, ¿no? O a la versión, que pues porque todo va cambiando, va adaptándose, nuestras audiencias también son diferentes, ¿no? Entonces, antes de eso, ¿qué estrategias recuerdas que se hacían en ese momento que a lo mejor hoy ya no las hacemos?
Pues mucho los pósters. Ok. O sea, el uso de carteles informativos era como el boom en ese momento. O sea, algo muy, muy chistoso que nos pasaba era pues la mensajería. O sea, teníamos que formar los carteles y después de ahí empezamos a migrar un poquito a la comunicación digital. Pero sí era muy particular porque nos enfocábamos en tener 2 versiones del cartel para las empresas internas. Pero el tema era complicado comunicarlo con los colaboradores, o sea, hacerles sentir como que ellos eran parte de la empresa, pero tampoco dejar de lado lo que era el empresario, el líder también. Entonces, de las primeras estrategias que me tocaron, pues era súper complicado porque literal lo que dábamos a conocer era el número de empleos que generaba esa empresa. Claro. Y justo dices algo muy importante, que es como, ¿cómo les hacemos sentir algo o les queríamos hacer sentir algo a los colaboradores con esas estrategias, ¿no? Que claro, ahorita platicándolo y con toda la información que tenemos disponible en internet, en libros digitales, expertos, etcétera, pues nos parece obvio, ¿no? Y decíamos, bueno, pues sí es cierto, estábamos a lo mejor no mal, pero no lográbamos visualizar el todo, ¿no? Y que ahorita para todos, o incluso nuevos especialistas, pues es obvio, ¿no? Es como quieres hacer sentir algo con el cartel, pero recuerden justo que veníamos de esta combinación, ¿no? De cómo usamos las estrategias que en su momento en publicidad nos funcionaban y ahora cómo las usábamos o las queríamos utilizar al interior, ¿no? Entonces, creo que ese es un muy buen punto porque para todos, pues ahorita es obvio, pero no necesariamente en esa época era tan fácil de ver, ¿no, Fel? No, y aparte, o sea, no había los recursos que hoy tenemos, ¿no? Ya está, ya me siento muy grande. Pero, pues sí, nos tocó un tema de la transformación en la parte de comunicación. Creo que las páginas web eran muy buenas para comunicar. Digo, un poquito antes de estar en el consejo, esa es otra experiencia que me tocó. Nos tocó actualizar una página web en la empresa donde estaba y pues era una actualización global, o sea, eran todos los países, la tenían que actualizar, pero hablar desde ese momento hablaban de la marca empleadora, de propósito de la marca y todo, pero lo ponían externo, entonces Claro. ahí como que fue un foquito, pero no lo utilizábamos tanto, o sea, la intranet, ¿no? También, como que mensajitos para la intranet y que lo pudieran utilizar en las empresas, pero no era tanto, o sea, el WhatsApp, no sé, creo que tiene 7 años, 8 años que lo usamos como mucho, pero pues no había, tal vez. No te podías comunicar de forma inmediata. Algo así, pero no teníamos como la inmediatez. Hoy tenemos la inmediatez, sin embargo, también hemos perdido algunas cosas, ¿no? O sea, no leemos. Entonces no nos informamos tanto. Y el correo electrónico que siempre ha sido súper importante, o sea, desde que yo empecé a trabajar, creo, estrategias usando el correo electrónico eran pues, básicas. Claro. Y justo ahora contrastémoslo con esta nueva evolución, ¿no? Creo que yo le llamo así, esta evolución de la campaña, porque si bien no es que hayamos perdido el tema del emprendimiento, sino que evidentemente sabemos que un emprendimiento evoluciona hacia una empresa, ¿no? Y debe ser así, o sea, debe evolucionar justo a ser una empresa formal, una empresa que te brinde ciertos beneficios, que esté bien constituida, que vaya justo generando su propia solidez para dar los frutos que necesita dar a la sociedad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hoy en día justo como ¿de qué se trata esta campaña? O sea, esta campaña que ahorita estamos justo platicando, ¿cuál es este ahora enfoque que tiene? ¿Qué retos ahora te has enfrentado? Que seguramente son más complejos, que seguramente son más difíciles de estandarizar incluso, ¿no? En sus soluciones. Pero, ¿cómo nos platicas ahora de esta nueva evolución? Pues, súper interesante, Jordi, y yo creo que esto no solo ha surgido desde la comunicación interna, también hubo una transformación en la comunicación que teníamos de la campaña. Como les decía, tal vez Ana y Mari, Pepe y Toño empezó a hablar un poquito más del tema de los emprendedores. Sin embargo, un emprendedor pues también es un empresario.
a veces creemos que el emprendedor es una pequeña empresa. En realidad es una empresa y es un empresario el que está liderándolo. Ya sea 1, 2, 3, 5 colaboradores, es una empresa. Hay que creernos también que somos empresarios, porque el empresario va a estar en la esquina de tu casa. Puede ser esa panadería que apenas abrió recientemente. Claro. Creo que ese también, destaparnos los ojos y entender que una empresa puede ser tu vecino, tu amigo, como les digo, una persona que está cerca de ti y no lo sabemos porque decimos, ay, no, ese es el emprendedor, no, es el empresario. Claro. Entonces, hay que llamarle a las cosas como son, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entendimos que teníamos que reforzar la comunicación para dar a conocer qué acciones llevan a cabo las empresas, o sea, cómo estamos impactando en temas económicos, dando a conocer pues que 8 de cada 10 empleos son generados por las empresas, que también hay ejes muy importantes y que generan la reputación de una empresa, que es dar a conocer algo que denominamos la dimensión social, que es el tema de ciclo de valor. Cuando llega una empresa a una localidad, ¿qué pasa? Pues desarrolla esa localidad, ayuda a que se generen proveedurías locales, tema de bienestar con los colaboradores, cómo se desarrollan ellos, el desarrollo personal y que esto va a impactar a miles de familias. Y creo que esa fue una de las primeras estrategias que hicimos en comunicación interna, dar a conocer a cuántas familias beneficiaba nuestra empresa. Desde ahí creo que tuvimos este mensaje muy desde el corazón, desde llegarle a la gente, porque pues temas numéricos a veces es fácil entenderlos, difícil de hacer una conexión emocional. Entonces, hablar de las familias siempre es importante, pero pues va más allá, ¿no? Como estamos incidiendo. Y otro punto muy importante que creo que nos hemos transformado es la parte de la capacitación. En el consejo tomamos un reto y esto también nos acompañó Jordi. Una locura que durante la pandemia fue hacer un taller de comunicación interna. Y ahí con 4 locos más también que iniciaron estos talleres fue, oye, pero es que ahorita con la pandemia la verdad es que los comunicadores internos están vueltos locos porque necesitan información, porque necesitan saber cómo comunicar, porque pues también veníamos de una comunicación muy 1 a 1, te pongo un póster o te pongo la pantalla o están los comedores, a una comunicación donde no podías tocar a nadie, donde pues tenías que utilizar los elementos digitales. Entonces, pues educar a la gente que estaba buscando información fue súper importante y empezamos y lanzábamos la campaña recién, así de que, tiene 5 días la campaña del bienestar, porque llevábamos creo que 15 días con esa campaña. Sí. Y vuelve y regresa y hace una campaña de cuidado para la gente y quédate en casa, y entonces es una transformación interesante, pero ahí venía muy de la mano, o sea, no sé, las colaboradores en comunicación interna nos pedían mucho información de uso del cubreboca, de la distancia, de qué más, cómo se contagia la gente, no sé qué. Entonces decimos, no, pues hay que hacer una estrategia de información, pero también como capacitación, ¿no? Entonces empezamos con unos talleres de comunicación interna y la verdad, padrísimos. Sí, y esos talleres justo creo que fue como ese punto, como estrategia, ¿no? Como estrategia, porque como bien decías nosotros queremos que la persona que está a cargo de la comunicación al interior de su empresa tenga más herramientas, ¿no? Entonces decíamos justo cómo lo hacemos, cómo le acercamos, y incluso también para nosotros como agencia y ustedes también como organización fue, bueno, sí vamos a ver también la parte tecnológica, pero en esquema de cómo organizas esa parte de capacitación, fue todo un reto, ¿no? O sea, yo me acuerdo justo que en ese entonces generábamos como un roast de talleres, ¿no? Y de 4 personas, de 4 temas que daban los talleres y los ofrecíamos a cada empresa, ¿no? O sea, entonces, si una empresa nos decía, oye, yo quiero esos talleres porque mi equipo lo necesita,
agendábamos, ¿no? Entonces ya decíamos, pues tal día esta empresa nos nos solicitó los talleres y los dábamos, ¿no? Oye, pero que esta otra empresa también nos dijo que sí, ¿no? Y también los dábamos al siguiente día o ese día en la tarde para esa otra empresa, ¿no? Entonces, al menos justo ahorita a lo mejor hacia atrás lo vemos y decimos, oye, pues sí, pero ¿por qué no juntabas a todos y les dabas al mismo tiempo todos los temas, ¿no? Y en ese entonces, pues para nosotros era acercar la información, ¿no? Obviamente apenas ya estaban las plataformas, pero pues empezaban a despegar que si duraba 40 minutos la sesión, si podían entrar 100, si podían entrar 20 personas, etcétera. Y hoy lo vemos natural, ¿no? Hoy decimos, claro, convoca a 100 o convoca a 50 y les damos el taller en línea y lo logramos, ¿no? Pero en ese entonces con CEL no era tan sencillo visualizarlo, ni como estrategia, ni como herramienta también desde la parte tecnológica. Entonces lo hacíamos así, ¿no? O sea, cada determinado tiempo programábamos y nos chutábamos, no me acuerdo cuántos cientos de sesiones dimos, para muchas empresas que en ese momento necesitaban, ¿no? Y justo como lo menciona Ser, esta estrategia que hoy les llamamos justo como labor empresarial, pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando y seguramente justo los que vean este podcast y después justo nos vean en las siguientes, pues van a ver justo los nuevos enfoques, las nuevas estrategias, porque pues el público y el sector al que vamos va cambiando, va evolucionando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ser que pudiéramos pasar un poco a contarles al público algunas estrategias que hemos utilizado, ¿no? Que hemos utilizado ahorita en esta campaña para que si ellos dicen, oye, pues esa estrategia me pudiera funcionar, yo la quisiera replicar al interior, ¿no? Al interior de mi empresa, pues pudieran saber cómo hacerlas, ¿no? A lo mejor que platicáramos unas 2 o 3 estrategias que pudieran justo ayudarnos a darles estas herramientas prácticas, ¿no? Entonces, de estas herramientas o de estas estrategias que tú recuerdas que hicimos, además de los talleres que dimos al inicio de la pandemia, ¿qué otras prácticas de branding interno recuerdas que hicimos para conectar, para facilitar esta comunicación que hoy quisieras compartirles justo a nuestra audiencia? Pues de los talleres evolucionó algo increíble que tiene que ver con capacitación y es el diplomado. Un diplomado en comunicación interna que, bueno, yo creo que los fundadores son 4, que los tenemos muy claros. Y este diplomado inicia con 4 personas que creyeron totalmente en que iba a haber algo muy diferente después con ser parte de este grupo selecto de profesores y que la verdad nos han ido acompañando durante ya 5 años en el desarrollo del diplomado. ¿Qué queremos con este diplomado? Queremos capacitar a los comunicadores internos para que ellos sepan y tengan herramientas para dar a conocer su dimensión social y económica. ¿Por qué? Porque a veces no lo sabemos hacer. O sea, comunicamos una cosa por aquí, otra cosa por acá, otra cosa por acá, pero no tenemos recursos fuertes para poder desarrollarlos. Entonces, empezamos con este diplomado, 4 profesores y ahorita, la última. Qué bueno, la última fueron 19 y no lo digo como un tema de que no me guste y me encante lo que hacemos en México, pero también tenemos profesores internacionales que nos han venido a culturalizar un montón porque hay quienes vienen y nos hablan de las métricas, de las estrategias poderosas de marcas. Entonces, esto lo llevamos de 100 personas que tuvieron el primer diplomado a hoy más de 1,200 que se registraron en la última edición y más de 350 que tuvieron el diploma, pero por casi excelencia, ¿no? Porque 80% de sesiones, contestaron una medición de impacto, que eso también es súper importante, medir los alcances que puedes tener y cómo aprovechar las cosas que estás haciendo, las que no haces bien y las que son muy buenas, seguirlas haciendo, pero las que no haces bien, pues
irnos un pasito atrás y ver cómo lo puedes hacer mejor. Y la verdad es que ha sido muy exitoso. Estamos súper agradecidos con quienes se han sumado a ayudarnos a hacer llegar pues esta importancia de tener el corazón de las empresas y poder capitalizarlo, ¿no? Entonces, este ha sido un gran pues reto y también una gran satisfacción para cada uno de las personas que conforman el diplomado. 19 expertos, 4 instituciones que lo avalan, al Consejo de la Comunicación que simplemente se le ocurrió la idea y que pudo conjuntar a todos estos expertos, a Comín por la idea, porque de hecho inicia con talleres, pero después dijimos, no, ¿cómo? Tenemos que llegarle a la gente y una de las cosas como les puedes llegar, pues es viviéndolo y con la capacitación que hoy nos lo permite. Exacto, y Cel creo que nos dice algo relevante que era como estrategia, ¿no? O sea, como viendo el diplomado como estrategia, pues es una gran herramienta que sí, ahorita nosotros lo podemos ver como diplomado ya formal, ¿no? Porque tenemos justo el respaldo de una universidad y que valida, etcétera, entonces lo podemos vender o comunicarlo ya como un diplomado. Pero lo cierto es que como estrategia dentro del branding interno, muchas veces también la obviamos porque pensamos que es solo para capacitación, ¿no? O sea, solo dice, pues la estrategia solo es eso lo hace capacitación y que entonces el área de capacitación, si es un gran corporativo, lo realice, ¿no? Y si es una empresa mediana, pues buscar quién nos capacite, quién lo haga, quién venga y pagar por la capacitación y demás, ¿no? Pero lo cierto es que como estrategia es muy buena y es muy interesante porque al final lo que hicimos fue justo resolver para nosotros como estrategia un problema que era cómo logras que las personas en las empresas vivan o experimenten acciones agradables o acciones que puedan conectar mejor con su empresa, ¿no? O sea, con su organización. Entonces decimos, bueno, no podemos ir a cada empresa y explicarles, ¿no? No podemos tampoco a lo mejor cambiar la mentalidad de esa persona para hacerlo con un cartel o con un audio o con un video, ¿no? En algunos casos. Entonces, ¿qué podemos hacer justo para cambiarles el chip a estas personas que tienen un rol importante en el desarrollo de las estrategias, ¿no? Y entonces es ahí en donde como estrategia, con Celeste justo, nace esta idea de, bueno, hagamos capacitaciones sobre temas de comunicación interna, y cada año le fuimos aumentando, ¿no? Iniciamos con comunicación interna, después fuimos sumando justo temas de campaña, después fuimos sumando ya temas justo de branding interno, luego de liderazgo, ¿no? Y entonces se volvió ya un diplomado pues bastante robusto, pero lo cierto es que paso a paso pues hemos ido creciendo. Hoy ya hablamos con ustedes de este diplomado de 5 años de trayectoria, ¿no? Pero en esta primera edición, como les decíamos, era una estrategia de 4 personas que decidieron hacer un temario y darlo. Y que si lo pensamos justo a cualquier organización, también podrían seguir ese paso, ¿no? Ese paso a paso, o sea, ver incluso al interior, ¿no? De sus organizaciones. Claro. ¿Quiénes conocen más? ¿Quiénes saben más? La cultura, o sea, a ver, ¿cómo podemos comunicarla si ni siquiera la conocemos? Correcto. O sea, un taller de cultura. Sí, exacto. Y eso es también otra práctica, ¿no? Porque incluso nosotros recientemente acabamos justo apenas, creo que hace como 2 semanas terminamos justo un proyecto de una capacitación de la cultura de esa empresa, ¿no? O sea, entonces se hizo, le llamamos de otra forma, pero en esencia fue un proceso de capacitación sobre esa cultura, ¿no? Y que también es una práctica que para nosotros, pues a lo mejor podría ser como ya muy conocida o muy explicada en muchos lugares y demás, y muchas metodologías de capacitación, pero lo cierto es que en temas de cultura todavía nos falta bastante camino en recorrer en aceptar que sí como organización, como colaboradores o incluso hasta como líderes, sí necesitamos que nos capaciten en cómo esta empresa hace las cosas. Y súper importante, Jordi, ya acabas de dar un punto bien particular, porque a ver, ¿cómo vas a lograr tu propósito en tu área si ni siquiera conoces el objetivo o el propósito de la marca, ¿no? O de la empresa.
Entonces, pues desde la cultura emanan todos los propósitos de área y por eso es fundamental capacitarnos y conocerlo. O sea, y hablamos de los corazones. Y si un corazón no late y no sabe por qué late, pues ahí va a ser todo un desastre. Porque Claro. O como decías ahorita en esta metáfora, también puede ser que solo lata, ¿no? O sea, solo vaya al trabajo y esté latiendo y ya, ¿no? hace su función. Exacto. ¿no? Hace su función de mantener viva la organización y no hay como esa conexión, ¿no? No damos paso justo a esa conexión emocional, solo late y ya, ¿no? Y me parece que es una gran estrategia que también los invitamos a conocer, a desdoblar en sus organizaciones y a ponerse ese reto, ¿no? ¿Cómo capacito en términos de la cultura, en términos de nuestros valores, en términos de mi marca, de qué significa, de la historia de la empresa, de todos estos elementos que les ayudarán justo a ese tema de propósito, ¿no? Y de cómo conectar. ¿Qué otra estrategia hemos hecho, Cel? Que recuerdes, que les podamos compartir. Líderes, sí es cierto. ¿En líderes qué hemos hecho? Líderes con propósito. O sea, le dijimos así, ¿no? Casi que íbamos a hacer un grupo con algunos líderes y que a ellos los íbamos a tocar y a partir de estos líderes podíamos hacer como la estrategia de comunicación interna. No es más que hacer embajadores de marca. O sea, este año también tuvimos justo la idea de decirle a una persona, oye, por favor, tú lidera este proyecto. Tú hazlo, vívelo. Ayúdanos a poder desarrollar la estrategia. ¿Y qué sucede cuando ya haces a alguien como parte de? Pues claramente lo va a arropar, lo va a querer y va a hacer algo maravilloso con él. O esto nos va a ayudar también a nosotros un poco a entender qué necesitábamos para poder fortalecer la campaña. Y entonces, a partir de ahí elegimos a un líder de la campaña, tuvimos un grupo de trabajo que nos dieron sus recomendaciones, que claramente es perfectible y que lo vamos a seguir construyendo muy fuertemente, pero eso también pasa en las organizaciones, ¿no? O sea, encontrar estos líderes o bien no los líderes de las áreas. A veces solo pensamos en los líderes porque ellos son quienes llevan la batuta en las empresas, pero hay embajadores de marca que te pueden hacer llevar el mensaje de una manera muy buena, muy propositiva, muy proactiva a cada una de las personas en la organización. Entonces, con ellos, pues es más fácil que podamos desdoblar el mensaje. También, como pasan los líderes, los embajadores buenos, como tenemos detractores de la marca, ¿no? Entonces, podemos ahí ver algunos que digan, ay, no, ¿para qué haces eso? Ay, no sé qué. Hasta ellos podemos sumarlos a nuestras estrategias para que todo lo malo que vean, nosotros los podamos hacer bueno. Entonces. Y aquí, Cel, aprovechando justo Cel fue la encargada también de ver esta estrategia de embajadores, ¿no? Porque efectivamente necesitábamos embajadores en las empresas que se unieran y dijeran, sí, yo sí quiero hacer esa estrategia, sí quiero poner esos carteles, sí quiero hacer estas acciones, las fuimos sumando, como dice Cel. Incluso ya hoy en día llegamos justo a tener una persona que lidera a esos embajadores, ¿no? Y que nos ayuda bastante a que ven en ella esa pasión, ven en esa persona justo todo el empuje y entonces dicen, pues sí, quiero porque me gusta, porque me jala, porque me convence y me persuade y todo es a nivel personal. O sea, es una embajadora que jala y que impulsa al resto de otras organizaciones que a lo mejor no la conocen, que nunca la han visto, pero que ayuda justo, ¿no? Pero a ti, Cel, que te tocó justo como este proceso de buscar estos embajadores, ¿no? De seleccionarlos, de formar estos grupos de embajadores. ¿Qué recomendación harías justo a estas empresas o a estas personas que quieren formar a embajadores de sus empresas? Porque creo que es una buena estrategia, ¿no? Pero muchas veces es difícil saber cómo le empiezo, o sea, ¿qué hago? Me empiezo a reunir con ellos, los identifico, les mando una invitación, no pienso que les tengo que dar un beneficio, no sé, por ejemplo, si estos embajadores la ayudamos a hacer, pero no sabemos si al final tienen un beneficio o no, o a lo mejor sí lo necesitan, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones les damos a esas personas que quieren hacer una estrategia de embajadores de marca, embajadores internos, pensando en esta experiencia que tuviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo los convenciste? ¿O cómo iniciaste a buscar estos embajadores y a que al final hoy en día decimos son embajadores, pero esas primeras acciones, ¿cómo lo hiciste? Pues es interesante porque en el consejo teníamos
este grupo que le denominábamos comité estratégico, ¿no? Que eran embajadores, pero no eran solamente empresas que son parte como tal del patronato. Entonces un día dijimos, no, o sea, esto tiene que hacerlo el patronato del consejo. Investigando, uno es... lo más importante es conocer el perfil de la persona que quieres en el grupo de trabajo para que ellos nos puedan ayudar a fortalecer la estrategia. Y como les digo, quienes sepan, en este caso, mucho de reputación o que su empresa sea un ejemplo de la reputación de marca, eso era un eje que consideramos. Otro... Y que, perdón que te interrumpas, pero que en el nivel o en la organización más pequeña sucede lo mismo, ¿eh? O sea, tú sabes perfectamente esa persona, la reputación que tiene, más allá de si es real o si no es real, ¿no? O sea, sí. Tú sabes y dices, esa persona sí la ubico por esto y por esto, ¿no? O sea, nada más como para que lo vayamos aterrizando a que es posible verlo en cualquier nivel de organización. Totalmente, ¿no? O sea, claro, o sea, en las empresas ves al que siempre está como muy sonriente y muy feliz y saluda a todos. Entonces, si vas a hacer una estrategia que tenga que ver con felicidad en el trabajo, pues entonces búscate ese brother, porque claro, seguro te va a ayudar. No va, y también agárrate el que está carudo, porque ese también ya después se te va a convertir. Puede ser que hoy sea un poquito detractor al inicio y te dé como malos comentarios, pero, por ejemplo, en la empresa que les decía antes, colombiana, una vez estábamos haciendo una estrategia justo de embajadores de marca porque íbamos a cambiar la cultura. Y a una de las personas que invitamos fue la mayor detractora de la organización. ¿Por qué? Porque sabíamos que ella nos iba a decir lo peor, pero nos iba a ayudar a construir la mejor estrategia. Y al final es complicado, porque no es tan bueno tener un detractor en las organizaciones en general, pero si ubicas a uno que no está tan encantado, pero que sí habla mucho y que a veces te das cuenta que es propositivo, invítalo a que sea parte de tu estrategia y hasta él mismo le cambias el chip y te ayuda a construir una mejor tácticas, acciones que puedes llevar a cabo. Bueno, aquí investigamos, ¿no? La reputación corporativa. Y voy a regresar a lo de la bolsa. La reputación de la empresa, si había difundido o no la campaña antes. Otro punto fue que la persona como tal tuviera conocimiento del tema. Okay. Porque no solamente la empresa. Puede ser una persona que recién acababa de entrar a otra empresa. Entonces ahí también la persona era importante. Otro, que no conociera la campaña. Okay. Ahí nos buscamos a alguien que no conociera tanto la campaña para ver qué tanto nos podía dar de recomendaciones y ya pues irlos a buscar uno a uno, explicarles de qué iba el tema, hacer algunas mesas de trabajo y eso pues empezamos hace 5 años con ese tema para conocer un poquito más de la cultura, de cómo él lo veía o ella lo veía, qué recomendaciones nos podía dar y pues así hasta el año pasado que nos está apoyando, liderando este proyecto, María Andrea, que nos ha acompañado del Puerto de Liverpool en desarrollar pues con más empuje, más fuerza la estrategia. Okay. Y creo que él nos da muchas recomendaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya lo decíamos ahorita, la reputación, ya mencionábamos justo la investigación, ya mencionábamos ahorita el 1 a 1, ¿no? Porque de repente hay muchas empresas que dicen, voy a generar este programa de embajadores y voy a poner mi póster y lo pegué, ¿no? Y entonces ven a mí. Nadie se inscribió, nadie está interesado, no funciona mi programa de embajador, ¿no? Y él nos acaba de decir, no, o sea, ahí los buscamos 1 a 1, les explicamos y todo eso al final es tiempo, ¿no? O sea, tiempo que tienes que dedicar, que tienes que también buscar, porque muchas veces no tenemos el tiempo de hacerlo y hay que acercarnos, hay que buscar justamente esas posibilidades
para conectar, ¿no? Y que después justo a través de las acciones, porque también se nos decía, bueno, y ahorita ya lo hicimos realidad, pero también fue porque no lo dejamos. O sea, un programa de embajadores también hay que alimentarlo, hay que estar ahí, hay que darles apertura, posibilidades de acción, que ellos vean que realmente hay posibilidad de hacer algo, ¿no? Y que hoy en día justo ya nos dice, no, pues ahorita ya lo tenemos, ya empieza a funcionar. Claro. Pero nos llevó bastantes meses configurarla. Años. ¿No? Bueno, años y pensamos Porque de dónde iniciábamos iniciamos, ¿no? con la idea, o sea, de verdad, la idea fue como embajadores, ¿no? Les Claro. decíamos embajadores. Creo que en la primera De o campaña, segunda, creo, ¿no? Ajá. En la primera o segunda estrategia, como que íbamos a ser embajadores. Y después, este año ya le denominamos líderes con propósito y que tener un grupo para comunicarse y no sé qué. Pero, híjole, tiene un buen de tiempo y también estamos súper agradecidos con Comin porque esos embajadores se convirtieron en nuestros comités estratégicos, que cada una de las acciones que llevamos a cabo, las campañas, tiene su comité estratégico. Que ese es otro tip, ¿no? Otro tip también que no solamente aplica ahorita para el consejo, sino también en sus estrategias. O sea, el consejo como como organización tiene comités de expertos que nos van guiando también respecto a la información, respecto al performance, si nos dicen si está bien, si no, si le ven oportunidad. Y también el interior, o sea, el interior de una organización también puedes agarrarte a un comité y decir, tú y tú me van a ayudar justo porque son más expertos en, ¿no? O a veces justo incluso comités dentro de los propios colaboradores, ¿no? O sea, que te digan, oye, mira, voy a lanzar esto. Es que sí les ayude, o inclusión, sobre todo también ahorita que está más allá de moda, que es necesario, ¿no? También para el impacto. Entonces, estos comités que decía ahorita Celeste también es una herramienta, una práctica que también les recomendamos. Formen estos comités que les ayuden a obtener información, que les ayuden a saber si van bien, si van mal. Y que a veces a mí me decían en un taller que tomábamos justo de branding para comunicar mejor a la marca, para comunicar mejor el mensaje y demás, nos decía ese instructor, agarren el mensaje y dénselo a alguien que no sabe nada de su marca, que no sabe ni siquiera de la industria, que no conoce nada, ¿no? ¿Lo entendió? ¿Sabe de qué va? Si no lo entendió, no va a funcionar, ¿no? A pesar de que tú digas, no, pues es que el otro tiene contexto, el otro sabe, conoce la industria, está aquí, no necesariamente va a funcionar. Entonces, utilicen mucho esta estrategia de comités, esta estrategia en donde suman expertos y que, como les decía, no necesariamente es un experto formal, un experto que haya estudiado, sino también con mucha experiencia en la práctica o que lo haya hecho muchas veces, ¿no? Versus a lo mejor tú que la hiciste o que solo la conoces por video, te puede ayudar mucho, ¿no? Y que ya lleven muchos años en la empresa. Claro, también. O sea, personas que tienen 40 años. Sí. Porque también algo que está pasando mucho son las generaciones. Sí. O sea, cómo le tocas a todas y cómo llegas a un millennial, centennial, a un baby boomer, que ya son las tres en las empresas. Totalmente, ¿no? Eso también creo que es muy importante en los comités. Y eso nos da mucho pie justo a ir a otra etapa de este podcast, porque en esta nueva temporada traemos una dinámica que nos gusta mucho porque nos muestra de una forma lúdica cómo nos enfrentamos todos los días los especialistas y los expertos a ciertas situaciones, ¿no? A veces a nosotros nos gustaría que todo fuera fluido, que todo fuera fácil, sencillo, pero no es así, ¿no? Tenemos que cumplir varios retos. Y en ese sentido justo vamos a pasar a una dinámica que se llama ¿verdad o marca? ¿Verdad o marca? Es una dinámica en la que aquí tenemos algunas caritas, ¿no? Que justamente nos muestran una expresión de confusión. Las voy poniendo por acá para jugar con Celeste. Y esta dinámica justamente se trata de elegir una carita que trae una pregunta que debe contestar nuestro invitado, nuestra invitada, y se llama verdad o marca porque si nuestra invitada no quiere contestar la pregunta que le estamos justo colocando aquí, tendrá justo que decirnos una marca que
no realice o que no genere buenas estrategias de branding internos. Entonces, pues está complicado, está retador, pero todas estas caritas son de confusión o de incomodidad o de sorpresa, porque justo eso es lo que queremos, ¿no? Que nuestro invitado pueda ayudarnos con sus respuestas a saber cómo actuar en esos momentos. ¿Qué hizo nuestro invitado? ¿Qué hicimos nosotros en algún momento si tenemos alguna experiencia que les permita a ustedes conocer de forma práctica cómo enfrentarse a esas situaciones? ¿Sale? Entonces repetimos nuevamente las instrucciones, es verdad o marca, y tú eliges cualquiera de estas caritas. Si la quieres responder, la respondes, y si no, nos dices una marca, una empresa que consideres que no genera buenas estrategias de branding interno. Se puede meter al diplomado. También, exacto. Si la menciono, una invitación para que sus especialistas se metan al diploma. O si, ¿qué tal que no tienen especialistas de comunicación? También, pero también se pueden meter también los directores de recursos humanos, los líderes, o sea, no está centrado al especialista. Sí, ¿Ah? justo. Bueno, está muy bien. Voy a agarrar una de asombro. A ver. Estoy muy asombrada. Está muy chistosa esta. A ver, ¿qué has hecho cuando debes comunicar algo en lo que no crees? Creérmela. Ni modo. ¿Sí? Te toca hacer como un flashback, irme a mi casa, pensar, o sea, y sí me ha pasado en muchas ocasiones. O sea, les decía, estaba en una automotriz, he estado en una de consumo masivo, en el consejo. Entonces, a veces pasan cosas culturales que tú como colaborador vives porque trabajas en la empresa. Claro. Y que obviamente no te van a gustar. O sea, pero que sí o sí como comunicador interno tienes que comunicarlo. O sea, por ejemplo, el PTO famoso, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo van a pagar? ¿Qué es qué? ¿Cuál fue el resultado? Y bueno, y comunicarle a las personas que no, o que iban a tener menos, o que no lo iban a tener, o que tenían que esperar un poquito más. Esas cosas de dinero son complicadas comunicar. También me tocó una vez el aguinaldo, que no iban a poderlo pagar, que siempre lo pagaban como antes del 10 de diciembre para que lo aprovecharan en temas, ya creo que de las ofertas. ¿De cuántos? Entonces, la marca no podía hacerlo en ese momento. O sea, teníamos que esperar a que se pudiera hacer. Entonces iba a ser... Pero no era que no se les iban a pagar. No, para nada. No se pagaban. Que no se iba a pagar 3 semanas antes, creo que era más o menos. Entonces, a ver, dile a la gente, ¿qué crees? Que esta semana pues no te va a llegar el pago hasta dentro de 3. No, esas cosas de hablar de los sueldos, salarios, dinero, las prestaciones, hasta las bienvenidas a veces era complicado porque, a ver, si había una promoción interna pero nadie había podido cumplir el puesto y llega alguien nuevo, entonces, ay, no me quisieron dar el puesto y tal, pues también. Claro, y que a lo mejor tú crees y dices, no, es que sí la persona tenía que haber venido de un equipo interno, ¿no? Sí. Pero pues vino de alguien externo, ¿no? Y no porque no sea buena la persona, claro, sino porque no tenía las habilidades que se requerían para el puesto, ¿no? Entonces eso también me ha tocado ver que en ocasiones o como que entra y ahí escondido. Entonces él lo que haría en estos casos o hizo en estos casos fue buscar cómo creérselas, ¿no? O sea, ¿cómo sí? O sea, porque sí. al final del día va a suceder y es algo que tienes que comunicar. Entonces, ni modo, tampoco a mí me gustaba que no me fueran a pagar en el día que habían dicho, pero pues había una manera de tenerlo que comunicar de alguna u otra forma. Pero también, por ejemplo, pasó mucho con el COVID, ¿no? Cuando tenían que comunicar despidos, ¿no? Para que la organización siguiera viva. No, yo no creía, no manches, o sea, ¿cómo van a correr a mi amigo que tengo aquí al lado? Pues o sea, sí, nos toca deconstruirnos un poquito a veces. Claro. Vamos con otras 12, bueno, primero una y luego otra. A ver, esta que está triste. Yo dije, voy a sacar todas las que están sorprendidos, pero está triste. Da ejemplos de incongruencias que llegaste a experimentar en una empresa. Esto es triste, pasa mucho. Y eso está muy mal porque nosotros como comunicadores tenemos que aprender a ser más congruentes con la comunicación. A ver, estamos en un punto en que a veces la comunicación no es estratégica.
hacemos la comunicación como más operativa y no nos vamos a la estrategia. ¿Qué incongruencias? A veces el líder no sabe qué decir y sale a decir una tontería, ¿no? Barbaridad. ¿Cuál es nuestra función? No somos los comunicadores internos, pues tu función como comunicador es hacerle un mensaje para que pueda ir y hablar de lo que necesita hablar él. O sea, yo he visto un buen de TikToks que sale de repente un brother y le dice a la secretaria así de, diles que hoy van a salir tarde porque necesito que trabajen, ¿no? Pero más bien ella pone, hola queridos compañeros, quiero comunicarles que el día de hoy tenemos un exceso de trabajo, por lo tanto, los vamos a invitar a que podamos tener una jornada un poco más extendida de 1 hora, sabemos que esto puede implicar una desconexión, no sé qué. O sea, lo hace como bonito, pues esa es nuestra función, que no lleguemos a incongruencias, que tratemos de ser congruentes entre lo que dice la organización y lo que hacemos también nosotros, porque también a veces como comunicadores comunicamos o decimos algo, pero estamos por atrás diciendo algo que va a ser malo para la cultura de la empresa. Entonces, ni modo, toca creérnosla, toca ser congruentes con lo que decimos y hacemos hasta en nuestra función misma de comunicadores internos. Sí, ¿no? Y ser embajadores de la marca. O incluso, justo yo me acuerdo en una organización que justo nos llamaron y nos dijeron, oye, es que la gente durante la jornada laboral detectamos que no revisan los mensajes y los comunicados que les mandamos, ¿no? Ok, ¿y cómo les mandan los comunicados o cómo ellos tienen acceso a la información? Ah, mira, pues invertimos en una aplicación y les llega notificación, o sea, no hay forma en la que los colaboradores no la puedan ver, o sea, les llega a su teléfono y si les llega una notificación la tendrían que ver porque viene de la empresa, pero no sabemos, pues, por qué no la abren, ¿no? O por qué no tenemos altas lecturas. Y entonces justo decíamos, ok, pues vamos a ver si no hay un tema justo de incongruencia en política, ¿no? Ah, claro. En lo que tú estás diciendo. Que no usen el teléfono, ¿no? Y resulta que el teléfono, que todos los colaboradores tenían que dejar su teléfono en el locker que les era asignado y no lo podían ver, ¿no? O sea, entonces durante toda la jornada de trabajo, pues no tenían su celular. ¿Cómo lo iban a ver? Y claro, que cuando salían, pues no iban a ver justo temas del trabajo, claro, ¿no? Entonces, pues puede parecer justo un tema muy chusco, pero era una realidad, ¿no? No, Entonces, y pasa. A mí me pasó una vez que nos pidieron una serie de videos para un tema de capacitación a ventas. Uh-huh. La gente estaba, que llegaba a la oficina y jamás veía videos, o sea, no podían abrir ni ni había TikTok, era YouTube, no lo podían abrir, estaba bloqueado en sus computadoras. Entonces, bueno, querían que los colgáramos en YouTube y que los vieran y que tuvieran muchas visualizaciones, pero diablos no se podía, o sea. No se podía conectar en la empresa. Exacto, o sea, no se podía conectar en la empresa, pero iba a llegar a su casa a ver los videos que muy amablemente el área de comunicación interna había hecho para ellos en su tiempo libre. Claro, sí, totalmente. Entonces, cuidemos mucho las incongruencias. Y vamos con la última, Cela. Bueno, a ver, marca. Pero, ¿elige una? Elijo una y... ¿Sí? Ah, ya entendí. Es que creo que yo pensé que... Claro, las muestras. No, acá. Es una carita como... no sabe qué hacer. ¿Y ya nos dices? ¿En qué tipo de estrategias de branding interno no crees del todo? Ah, creo que sí lo voy a decir yo. Ah, güey. Entonces, la otra, tenemos creo que tiempo para una más. Yo creo que más bien sí creo en todas. Ok. Todas son muy buenas, en las que más bien no creería en las que el líder no cree. Ok. Y es bien difícil. Uh-huh. Y digo líder como el director general. Sí. O CEO. Sí, coño. Porque al final del día, aunque muchos nosotros le estemos echando bolita a una estrategia, puede ser que no sea buena. Y que al final, aunque nosotros seamos los de, no, es que eso va a cambiar el mundo y va a ser buenísimo para los colaboradores. Pero sí, el primer detractor de esa estrategia es la persona que lidera. No es. Coincida. Eso creo que nos llevaría mucho cansancio. No. Desgaste. No.
Elige tus batallas y listo. O sea, Han sido. Y que no es que no se pueda, sino que más bien tendríamos que cambiar de estrategia, o sea, tendríamos que ir por convencer a esos líderes, ¿no? Y nos pasó justo en algún momento de los años anteriores de la campaña, las personas decían, yo te creo, me funcionan, yo lo quiero hacer, pero mi líder no, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo le hago para convencer a mi líder? Y pues obviamente tuvimos que generar recursos para que el comunicador o para que el especialista fuera a hablar con su líder, le mostrara los beneficios y medio empezara como a sensibilizarse y entonces nos dijera, bueno, hagan una sola cosa, ¿no? Pero esa sola cosa era como el caminito, ¿no? Y entonces ya de ahí era como una grietita que íbamos abriendo más y más y más, y ya cuando menos sentía el líder ya estábamos haciendo muchísimas más cosas autorizadas por él, ¿no? Pero es un gran punto que tocas. Una más, creo que nos dicen que tenemos tiempo para una más. bueno, pues la Pero- sorprendida. Yo exacto. quería la sorprendida. Entonces, léela y tú si no me Ok. quieres contestar, ya nos damos por el otro. La que está muy sorprendida. Autenticidad de marca o ganancias que genera la marca. ¿Cuál eliges? Híjole, aquí hay algo bien importante y voy a mencionar a alguien que queremos mucho en el consejo y que nos ha hecho como abrir un poquito más los ojos últimamente con su último libro más, a Susana Cáceres. Apenas tuve como durante este año una pláticas como a profundidad con ella referente a estos temas. O a veces, y lo menciono, somos bien tácticos, operativos, no somos estratégicos. Entonces, no es porque la marca sea auténtica, más bien es lo que debe de ser, ¿no? Y aquí decía ganancias que generan. Y no dijeron ganancias económicas. Y pueden ser ganancias en reputación que después van a ser económicas. Entonces yo me iría mucho por las ganancias que genera la marca, no solo monetarias, sino se me fue la palabra. Pero bueno, creo que las ganancias para todos son buenísimas. El retorno de inversión que puede tener una estrategia. Por eso les decía, es bueno evaluar, saber hacia dónde le estoy pegando, porque va a ser más necesaria nuestra función como comunicadores internos cuando damos ese retorno. O sea, cuando explicamos por qué es importante que tú existas, por qué es importante que no estés haciendo solo comunicados internos, sino le estoy generando valor a la marca. Entonces, de las ganancias nos vamos al valor. Y, Claro. y ahí está lo más, bueno, creo yo lo más rico de nuestro hacer. Y creo que es justo como esa posibilidad de realmente dar o cumplir con un servicio, ¿no? Con un servicio que damos. O sea, como bien lo decías, no dice económicas, justo por eso, porque la ganancia puede estar en muchos lados, pero si queremos justo evidenciarlo, necesitamos conectarlo a nivel estratégico. O sea, no, como bien dices, no quedarnos solo a nivel de la autenticidad, porque la marca se ve bien padre, Está bien está bien bonita, cumple con los requisitos, pero si no nos da una ganancia en alguno de los aspectos que a lo mejor la empresa le interesan o el líder le interesa, pues no va a pasar más allá, no va a evolucionar, no va a seguir caminando hacia un buen puerto, ¿no? No, y no necesariamente tiene que ser bonita. ¿Qué tal que tiene una cultura súper linda y eso lo hace muy bonito, ¿no? Entonces, Claro. pues creo que Sí, no en lo gráfico, sino en la acción cotidiana, ¿no? O sea, en la realidad que vive a lo mejor ese colaborador, ¿no? Y creo que ahí está mucho la clave, ¿no? Entonces, pues esta es justo nuestra dinámica de Verdad o Marca. Esperamos que les haya gustado y que, pues como les decía, el objetivo es que puedan ustedes saber cómo enfrentarse o cómo, en este caso Celeste, nuestra invitada, se enfrentó a esos momentos. Ya nos platicó justo algunas experiencias, ¿no? Y bueno, pues para ir justo cerrando, para ir hacia este cierre de nuestro podcast, llevamos algunos minutos justo platicando con Cel, me gustaría empezar a preguntarte, Cel, ¿hay alguna estrategia de branding interno que tú digas, yo les recomiendo que esto no lo hagan para nada, que ya ni lo intenten, ya no pierdan recursos diseñándolo, haciéndolo todo, porque realmente no les va a funcionar? Yo ya lo practiqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y no lo hagan. ¿Habría alguna que quisieras compartirnos? los comunicados excesivos, no.
ya no hagan comunicados. O sea, bueno, sí hagan, pues. No es que... Pero no, ¿qué tipo de comunicación? Exactamente, porque había como una idea de que los comunicadores internos comunican. No, mándale el comunicado de que hoy van a cerrar el baño. Ya no hagas ese comunicado. O sea, ya. O sea, mandas un mensaje de se cierra el baño. Listo. O sea, no necesitamos una lectura de 10 minutos para ese anuncio. O, claro, cuando hay una política nueva, pues entonces no es un comunicado. Claro. O sea, de verdad que necesitamos educar a las personas. O sea, la capacitación es bien importante. No, si cambió una política, no va a ser funcional un comunicado de ahora vamos a cambiar la política de, no sé, Claro, explícasela. Sí, exacto. O sea, tienes que ir paso a pasito. Las infografías funcionan muy bien para explicar las cosas más rápidas, más digeridas. Hay hasta algunas plataformas que ya te ayudan a tener hasta templates para que tú lo puedas hacer un poquito diferente. Entonces, opta por esos recursos más didácticos. Claro. No. Entonces, el exceso de comunicados o comunicados justo que estén, que no vayan o te den pie a algo más, ¿no? O sea, porque a lo mejor puede ser un comunicado que te invite a un proceso de capacitación o que te explique los pasos para acceder a una plataforma, etcétera, ¿no? Pero como dices él, o sea, si se puede resolver de otra manera en esta economía del contenido, pues apliquemos. Un videíto ¿no? corto. O sea, un videíto digas, corto, sí. oye, ven, capacítate. Oye, a las 5, no sé. O sea, es que ahorita me acordé de mis inicios de comunicación interna. O sea, literal. Que te decían comunicar volteaba, el comunicado de ventas, el comunicado de mercado, el comunicado de Contraloría, el comunicado de, ay, no, oye, no tenías ni tiempo de hacer estrategias. Y precisamente estos comunicados que nos dices, pues yo creo que todavía hay muchas empresas, porque bien decías, el estilo de liderazgo influye mucho. Entonces seguramente hay todavía muchos líderes que dicen, lánzate una circular. Oye, ¿dónde está mi circular? Oye, no les llegó, ¿no? Por esta necesidad mucho también de control y de yo lo quiero ver tradicional y listo. Y que no está mal per se, porque si la cultura es así, lo puedan impulsar. El tema es que nuestros usuarios, que nuestros colaboradores ya no lo viven así, que ya no están acostumbrados a ello. Y como bien ese sentido, nuestras nuevas generaciones, menos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Y por otro lado, para ir cerrando, ¿qué emociones agradables tú crees que un colaborador siempre debería vivir al interior de su empresa? Hay una palabra que a veces creo que me cuesta trabajo explicar la diferencia. No es conformismo, sino sentirte confortado. Creo que un sentimiento sería que yo llegue al lugar donde trabajo y me sienta confortado, cercano, abrazado, no conforme, porque pues si no sería otra cuestión. Entonces, donde me sienta arropado, guiado y como feliz. También creo que es importante estar feliz. No siempre vas a estar feliz, porque para conocer la felicidad tienen que suceder muchas cosas. Retado también creo que es muy importante, porque cuando dejas de sentirte retado, ya tienes que cambiar de lugar. Si en ese momento dices, creo que ya hasta aquí pude hacer lo que quería hacer en esta organización, creo que es el momento de cambiar o de tú cambiar. Claro, sí. Y creo que a mí me queda muy marcado ahorita esta palabra que dijiste, esta emoción, ¿no? De sentirte este confort, confortado, como le llamaste, ¿no? Porque al final es esa mezcla, ¿no? Entre sí feliz, pero sabes que a lo mejor no todo el tiempo vas a estar feliz, pero te sientes seguro, pero puedes hacer cosas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un estado que no lo había yo pensado, ideal y bueno, que todos los colaboradores sí, y creo que los comunicadores y los especialistas que estamos en todo este ramo tenemos mucho también que hacer para lograrlo, ¿no? Y eso me lleva justo a el último punto a manera de conclusión, Cel, para este podcast y para todos nuestros invitados. Con todo esto que hemos platicado, con todo esto que hemos desdoblado en esta conversación, ¿cuál sería la forma en la que tú dirías
una empresa puede despertar ese corazón? ¿Cómo podríamos despertar el corazón de una empresa cuando ya hablamos en esta analogía que el corazón pues es este beneficio, es este colaborador, es esta situación que viven justamente las empresas, los colaboradores, ¿no? O este beneficio también, pero ¿cómo despertar el corazón de una empresa? O a lo mejor si no despertarlo, hacerlo que vibre más o hacerlo que conecte con la emoción también puede ser. ¿Qué recomendación al final les daríamos a todos ellos? Pues yo creo que conocer a la gente, a nuestra audiencia, los diferentes targets del círculo rojo que tenemos en la empresa. Primero, entender el propósito. ¿Por qué yo estoy ahí? ¿Para qué quiere el director general? Porque yo también estoy muy, muy en el entendido de que la comunicación interna sí tiene que emanar del director general. O sea, claro que puede depender de cualquier dirección, pero siempre como muy en la imagen de lo que él quiere o hacia dónde quiere ir, porque después nos llevamos ahí algunos chascos o caídas y no lo hacemos de esa manera. Creo que es fundamental que conozcamos a los colaboradores, o sea, ¿por qué les gusta? ¿Dónde están? ¿Para qué están ahí? ¿Cuánto tiempo llevan en la empresa? Eso también es bien importante. ¿Qué tipo de audiencia tengo? Si el más grueso de la población son de 50 años, pues entonces nuestra comunicación van a ser comunicados. Posiblemente, ¿no? Claro. Pero creo que Cel nos da justo y nos deja una conclusión muy clara en estos ejemplos que nos da, que es, yo la resumiría en el entendimiento, ¿no? O sea, escucha, entender en todas las fases del proceso, en todas las fases de la estrategia, en todos los momentos claves o no claves, entender y escuchar es justo aquello que nos funcionaría para despertar el corazón o para hacerlo. ¿Sabes qué? A mí me pasó, y no solo como en el consejo, sino en otros lugares donde estaba, escuchar y siempre tener los oídos abiertos y la boca cerrada. Coincido, totalmente. Hasta que ya sea el momento de comunicarlo, de generar el comunicado de manera adecuada, ahí lo dices. Porque de los temas que te pueden llegar a decir los colaboradores pueden surgir políticas nuevas. Uh-huh. Y tú como comunicador no estás hecho para hacer chisme, sino que estás hecho para hacer estrategia. Y una recomendación sería eso, escuchar siempre activamente a cualquiera, así sea el operador del último nivel hasta el director general, pero no decir eso como mezclado, porque también pueden suceder conflictos. Claro. Y claramente cuando sea algo que te dicen 3, 4 personas, pues sí, escalarlo, porque eso puede ser muy importante. Algo está sucediendo en la organización y tú tienes un poder muy importante y es la información. Correcto. Y justo a lo que se refiere Cel en este proceso de escuchas, y nos referimos mucho, es esta escucha activa, ¿no? Recuerden justo que nos referimos a esa escucha activa en donde no solo es oír, sino entender, sino procesar y saber el momento más asertivo, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, Cel, que hayas estado con nosotros, que te hayas destinado este tiempo para platicar sobre estas estrategias, estas recomendaciones. Como ustedes se dieron cuenta, el objetivo se ha cumplido y queremos justo que cada invitado pase por este proceso con nosotros y que les comparta a ustedes esas estrategias que a veces es difícil encontrar o que a veces no se escriben en un libro de forma tan explícita o que no te dicen a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Entonces, gracias, Cel, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Y la última frase que les voy a dejar es una que nos ha acompañado en la dirección que hoy me toca en el consejo y es: sé la voz en tu empresa. Perfecto, los invitamos justo a que sean la voz en sus empresas. Y bueno, con esto justo hemos llegado al final de nuestro podcast, Marcas que Laten. Los invitamos a que se suscriban y a que nos dejen también sus comentarios o recomendaciones sobre algunos temas o invitados que quieran justamente que vayamos sumando. Estaremos muy agradecidos de leerlos. Nos vemos hasta la próxima. Y esperen la campaña de labor empresarial. Correcto, en también. marzo. Esto fue Marcas que Laten, el podcast de branding interno. No olvides seguirnos para más historias y herramientas que te ayudarán a darle propósito y fuerza a tu marca. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.